Mi nombre es Jacobo Herrera López, soy residente de tercer año de Medicina Interna de la Hospital General Regional 180 y vamos a ver el abordaje del dolor torácico. Pues prácticamente los temas que vamos a ver, casi los de siempre que todos dicen, y vamos a irlos desglosando poco a poco, pero me gustaría puntualizar que pues, me enfoqué mucho en lo del dolor torácico tipo isquémico, que es lo que más nos vamos a ver en esta ocasión. De los pues, principales guías que me basé es la del 2021, que es de la evaluación y diagnóstico del dolor torácico de todas esas asociaciones, y también saqué cosas interesantes de la nueva guía que hacen del síndrome del manejo de síndrome coronario. Primero, como introducción, pues tenemos que el dolor torácico va a ser lo que vamos a utilizar los pacientes para referirnos a sensaciones desagradables e incómodas que van a presentar en la parte anterior del tórax. Pero pues como nos ha pasado, los pacientes no saben describir bien el dolor. Entonces pues nuestro trabajo prácticamente es investigar y ayudar al paciente a que nos describa las características que tenemos que nosotros buscar para así clasificarlo bien. Y bueno, la etiología, lo más importante o lo más fácil es dividir las etiologías del dolor torácico por aparatos y sistemas. Comenzando por las de origen cardíaco, pues hay dos grandes grupos, ¿no? De origen isquémico, que son los síndromes coronarios agudos, y bueno, en general hay más, pero en general los síndromes coronarios agudos, y pues todas las otras que no son, sean las no isquémicas. Las alteraciones aórticas, ya sean la disección o aneurismas, miocarditis, pericarditis y miocardiopatía por estrés. Respecto a lo pulmonar, pues principalmente la tromboembolia pulmonar, ya sabemos bien que es de los principales diagnósticos diferenciales, aunque también consideramos que para la tromboembolia pulmonar algo muy importante son las escalas pre-prueba, los factores de riesgo, pero pues eso lo tocaremos más en la clase que se va a dar de este tema específicamente porque es un diagnóstico principal, y lo puse en negritas intencionadamente porque son quizás las etiologías de dolor torácico que se presentan de forma aguda y como que tenemos que prestar más atención. Y después de eso, pues la neumonía, sabemos que pues, el contexto es totalmente diferente, pero se pueden presentar dolor torácico, y pues el neumotor de atención, que pues, es más frecuente en caso de trauma, ¿no? Respecto a la caja torácica, sabemos que son grandes diagnósticos diferenciales, todas las alteraciones a las articulaciones de las costillas, del esternón, entonces siempre tenemos que considerarlas. También tener en cuenta que la forma en que se presentan, de forma aguda, una forma más crónica, que vamos a ver que va a haber características más dirigidas al isquémico que a estas, que vamos a ver más adelante. Pero bueno, también considerarlas como una parte muy importante. Las gastrointestinales, como sabemos, yendo de arriba para abajo, pues en el esófago hay muchas etiologías que nos pueden pues aparentar generar un dolor torácico. Lo más importante es conocer sus características, tanto en el estómago y como en la vía biliar, ¿no? Y la característica, pues que es más en la parte superior del abdomen, ¿no? Y por último, pues trastornos psiquiátricos, que los conocemos, pues quizá los de ustedes, la mayoría que están en urgencias, pues sí llegan a ver muchos pacientes que llegan con periodo de agitación, que puede ser un diagnóstico diferencial. Y bueno, esta tabla viene en la nueva guía, pero aquí habla específicamente del diagnóstico diferencial de síndromes coronarios agudos, que como podemos ver, prácticamente son los mismos que ya mencionamos, pero como esta menciona es específicamente de síndromes coronarios agudos, mete algunas otras cosas como falla cardíaca, taquicardias, taquiarritmias, y incluso menciona el EBC y otras que no mencionaba acá, como la anemia, y incluso el nervioso. Pero prácticamente es lo mismo, ¿no? El principal diagnóstico diferente. Y bueno, esta tabla viene en la guía del diagnóstico del dolor torácico, y pues no más quiero comentar dos cosas importantes, que la mayoría de los de la teoría, bueno, esta tabla es de un JAMA del 2016 que encasilla las 10 causas más frecuentes, la de prueba, y lo que quiero
puntualizar es que si se fijan, a partir de los 45 años, los síndromes coronarios o las alteraciones a las coronarias son es de las causas más importantes de todos estos dolores torácicos. A pesar de que pues en la mayoría pues no pudieron especificarlo bien, pero pues sigue siendo una causa muy importante y más a partir de los 45 años, ¿no? No nos queda puntualizar bien con esta. Y bueno, la clasificación, algo que me llamó la atención, que mencionan ambas guías, es que puntualmente dicen que no se debe clasificar el dolor torácico como atípico, que era antes algo que pues llegamos a ver o incluso en la carrera no sé si les tocó ver, porque dicen que no es correcto porque no nos ayuda a determinar la causa del dolor torácico y también puede malinterpretarse como una naturaleza benigna. Entonces, bueno, no sé si llegaron a ver alguna vez esta clasificación que decía el dolor torácico lo vas a clasificar como angina típica, angina atípica o probable, y si no cumple uno o ninguno de esos criterios, pues es un dolor torácico no cardíaco. Bueno, esta clasificación viene de una guía del 2016 de angina estable, pero yo he escuchado muchas veces que la usan. Sin embargo, vamos a ver que las características que consideran no son tan exactas, principalmente pues, lo de la nitroglicerina y otras cosas. Entonces, con esto se tiene que quedar que la clasificación no debe hacerse como un dolor torácico atípico. Quizás eso ya tiene que quedar en el pasado. ¿Qué sugieren ambas guías? Que se clasifique como cardíaco, posiblemente cardíaco o no cardíaco. ¿Y a qué nos referimos como cardíaco? Pues cuando ya tengamos un diagnóstico confirmado de las causas cardíacas que ya mencionamos, principalmente de origen isquémico y pues todas las que ya vimos. Y posiblemente cardíaco, pues a qué se vas a referir, a lo que no tengas un diagnóstico confirmado, pero pues tengas datos clínicos o antecedentes del paciente que te puedan orientar a esto. Y lo no cardíaco, pues algo muy importante, descartar estas y confirmar pues, las que ya vimos, ¿no? Así es cuando lo podemos clasificar. Bueno, es una sugerencia. Otra sugerencia que menciona la guía, o sea, para escribirlo más fácil, esta es la guía del dolor torácico. Es isquémico y no isquémico. Y ahorita vamos a ver por qué lo hace de esta forma para que sea un poco más fácil. Y bueno, este esquema viene en la misma guía del dolor torácico, en donde en nuestro lado izquierdo, de pinta más rojo las características puramente clínicas que hacen que el dolor sea más probable que sea un dolor de origen isquémico, y conforme se va yendo al lado verde, pues es menos probable. Y si se fijan, pues hay un montón de palabras que son en inglés que son un poco que son difíciles de traducir y que quizás no usamos tanto. Entonces, aquí puse la traducción y si la leemos: apretar, exprimir, presionar, agarrar, opresión. Pues para mí todas son como sinónimos de oprimir, apretar, apachurrar. Entonces, todo lo que sea como opresivo, que sea constante o sordo, como lo mencionan, pues nos puede hablar de algo isquémico. En cambio, si se fijan para este lado, desgarrador, como quemante, afilado, fugaz, pues ya nos puede hablar de un origen no isquémico. Entonces, pues si lo vemos con imágenes, puede ser como algo relacionado a cortar. No sé, podemos resumirlo como opresivo, sería opresivo y constante, y de este lado sea como desgarrador, punzante y pues fugaz, ¿no? Son como los dos extremos, pero pues esto es lo más probable. Ojo, algo muy importante es que un solo dato clínico no nos va a hacer diagnóstico de un dolor torácico isquémico, eso es algo muy claro. Pero esto pues puede orientar, y también la localización. Pero bueno, en estos dos esquemas trato de englobar todas las características aparte de la clínica. Bueno, las características clínicas, pero no solo el dolor, sino otras características del dolor torácico isquémico. Primero, pues como ya vimos, torácico isquémico, opresivo y todos sus sinónimos. Algo importante, la localización, generalmente suele ser retroesternal, en la parte central del tórax, o del lado izquierdo. La irradiación, muy importante, ya sabemos, hacia ambos brazos, hacia un brazo, hacia otro, hacia la mandíbula. Y pues la forma en que se presenta, en reposo, la duración,
o si es desencadenado por alguna situación de estrés. Y algo que mencionan, aunque vamos a verlo más adelante, que pueda mejorar con el reposo o con nitratos. Y también destacar que suele no modificarse con posiciones ni desencadenarse a la palpación o a la inspiración. Y algo también que tenemos que destacar, que lo vemos casi todos los días, que se acompañe de náuseas, vómitos, diaforesis o datos clínicos de insuficiencia cardíaca. Entonces son las características de un dolor isquémico, torácico isquémico, y del otro lado pues tenemos todo lo contrario, ¿no? Del lado derecho, lo que ya mencionamos, que se aumente con la inspiración, cambios de posición, que se desencadene por presionar la zona referida, que sean fugaces o que dure poco. Entonces todo eso nos orientaría pues, a algo que no sea isquémico. Acuérdense que es orientar, ¿no? No es todo, nada de esto confirma el diagnóstico. Y bueno, no sé si conocen la mnemotecnia Alicia, que nos la dijeron desde siempre, y pues con eso podemos de alguna forma, como este esquema está así como muy desordenado y feo, pues si lo acomodamos de esta forma, podemos irlo clasificando. Entonces, según la mnemotecnia Alicia, A de aparición, en resumidas cuentas, un dolor torácico pues puede ser en reposo o por esfuerzo o estrés, pero es muy importante la temporalidad en la que se presenta, que quedamos que era de forma aguda, que es algo muy importante. La localización del lado central o del lado izquierdo, irradiación hacia 1 o 2 brazos de la mandíbula, y ahorita vamos a ver algún estudio interesante que menciona algo de esta irradiación. Las características, digamos que es opresivo y sus sinónimos, intensidad, que suele ser un aumento gradual, persistente y no es fugaz, y por último los agravantes, o sea, pues más que nada aquí lo que no lo agrava, que no se modifica con la inspiración, cambios de posición y transpresionar. Esos 3 datos se me hacen muy, muy importantes. Y los atenuantes, el reposo o la nitroglicerina, que aquí pongo muchos asteriscos porque muchos ya las guías insisten en que no debe usarse como criterio diagnóstico. Y hablando específicamente de la nitroglicerina, pues prácticamente la guía dice que pues, sí aumenta la probabilidad de que sea un síndrome coronario agudo, pero hay otras causas de dolor torácico no cardíaco que pueden aliviarse con administrarle nitroglicerina. Entonces por eso no es un criterio diagnóstico ya, porque pues, nos podría confundir. Sin embargo, pues dicen, ok, pero si mejora con nitroglicerina no es para que digas, no, pues puede ser algo gastrointestinal, no, es para que continúes el abordaje, pero no para que lo confirmes un diagnóstico. Entonces, pues esto que ya habíamos mencionado, por eso quizás esta clasificación pues ya no decidimos a 10, lo bajamos en... respecto a la irradiación o en general datos clínicos, hay un estudio clásico que es pues un Rational Clinical Examination de este tipo de estudios que pues hablan de si el paciente puede tener un síndrome coronario agudo. Bueno, este paciente con dolor torácico tiene un síndrome coronario agudo. Es una revisión sistemática de aproximadamente 20 años que analizó 58 estudios prospectivos. Sin embargo, bueno, ya viendo los criterios de inclusión, pues prácticamente los pacientes que llevan con síndrome coronario agudo de urgencias, que tuvieran el diagnóstico con una historia clínica, examen físico, un electro y las troponías cardíacas. Pongo un asterisco porque mencionan que curiosamente excluyeron a los pacientes con troponinas o los estudios que hablaran de troponinas ultrasensibles, de TNI, de la troponina ultrasensible, porque ahí todavía no estaba el estudio tanto en tantos centros de Estados Unidos, entonces excluyeron esa gran parte de la población. Y pues también incluyeron que se hiciera el diagnóstico de síndrome coronario agudo al final de la hospitalización o que presentaran eventos que pues se relacionaban, ¿no? Una muerte cardiovascular, un infarto del miocardio, revascularización, y que presentaran esto dentro de 2 a 6 semanas después. Entonces, todas estas características de pacientes incluyeron para hacer este estudio. Y ya lo más destacado, pues que sacaron un montón de datos clínicos que decían, bueno, todos estos datos clínicos los analizamos para ver cuál de ellos pues, podría ser como más
nos puede orientar más a un síndrome coronario agudo, ¿no? Y si se fijan, pues la sensibilidad no es tan buena y la especificidad pues tampoco. Los más destacados es que se irradia a ambos brazos, o curiosamente que se irradia al lado derecho, que esto suelen mencionarlo a veces, de que, bueno, una vez se pregunta de ¿qué es más específico? ¿Que se irradia hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho? Pero pues en realidad, como vimos, primero fue un estudio ya un poquito viejo, que no consideró como gold standard la troponina I, pero pues nos sirve igual para mencionar como un dato importante. Específico, acuérdense que es para confirmar, no nos serviría para descartar la enfermedad. Y los LR que manejan, a partir de 2, digamos que es regular, entonces pues no es así que digas un super dato clínico característico, pero pues puede ayudar. Y como les mencioné desde el principio, ningún dato clínico por sí solo no va a ser el diagnóstico, ¿eh? No es como para que nos orientemos, pero esto fue lo que se en ese estudio. Otro dato interesante es la palpación del tórax, o sea, palpar de lugar donde duele, que les encadene el dolor, es algo muy característico, que pues la guía del 2023 menciona que si el paciente presenta esto, pues tiene un alto valor predictivo negativo para el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Y también la guía del 2021 del abordaje del diagnóstico del dolor torácico lo menciona, pero pues ya viendo la guía, lo hace haciendo referencia a ese estudio, que pues es un estudio, pues me puse lo desglosé poquito para ver sus características principales, pero pues prácticamente es un estudio que analizó esto, ¿no? A ver si desencadenando el dolor a un paciente te puede ayudar a descartar un síndrome coronario agudo. Y pues ya analizando más a detalle, pues es un estudio con pocos pacientes, es prospectivo, doble ciego, 121 pacientes, la mayoría hombres, y aquí pues el gold standard se comparó con el gold standard, lo cual fue pues bueno. Sin embargo, viendo los resultados me llaman la atención. Tiene una buena prevalencia del síndrome coronario agudo de 11.6, pero la mayoría eran dolores, bueno, fueron alteraciones musculoesqueléticas. Pero lo que destaca, o por lo que la guía lo referencia, pues es por los resultados que obtuvieron. Obtuvieron una sensibilidad del 92.9 y un valor predictivo negativo del 98.1. Teniendo en cuenta que los valores de predicción están enfocados en la prevalencia, ¿no? Entonces, si tuvieron una prevalencia relativamente alta, o si fue un centro para dolores torácicos, pues la prevalencia sí va a influir en este resultado, en los valores de predicción. Es como por aquí. Si aquí comparan con su clínica, no sé, los dolores torácicos, pues obviamente la prevalencia de esta clínica de un dolor torácico isquémico sea muy alta comparada con los de su clínica. Entonces, por eso los valores de predicción tienen que enfocarse en la población. Sin embargo, pues, lo que menciona la guía es que pues, es algo muy sencillo, ¿no? Presionarle donde le duele. Si le desencadena dolor, pues nos puede ayudar a descartar que sea un dolor torácico isquémico. Sin embargo, pues no todos los pacientes van a presentar. Acuérdense, un solo dato no va a ser el diagnóstico, siempre considera factores de riesgo y todo eso. Y curiosamente les quiero contar una anécdota que me pasó con el ingreso de ayer, el señor del 1. Su dolor, característicamente, era del lado izquierdo, y al presionar, él dice que se presionó, a él les desencadenaba el dolor. Entonces, pues no cumpliría esto, ¿no? Esto no va para que se queden con que pues, no todo es regla, ¿no? A pesar pues, de que este estudio muestra o hay recomendaciones de guías que pues sí, pues no, un solo dato clínico no te hace rescatar, pues porque era un señor que tenía más factores de riesgo y no porque le dolía al presionarlo y lo podemos descartar. Pero bueno, sí es un dato que nos puede ayudar. No sé si los hice bolas o no. COVID. Estás. Bueno, y también pues considera que eran pocos pacientes y la prevalencia local. Ahora sí, algo muy importante que se mencionan en las guías son los factores de riesgo. Aparte de la clínica, los factores de riesgo nos pueden ayudar a sospechar que el dolor torácico puede ser de origen isquémico.
y principalmente estos que vemos todos los días, ¿no? La edad avanzada que vimos en la primera tabla donde salió la prevalencia, a partir de los 45 años, pues ya hay más riesgo de que el dolor torácico sea tipo isquémico. Pues lamentablemente tenemos la mala suerte de más riesgo a este tipo de síndromes coronarios agudos. Importante los antecedentes familiares de síndromes coronarios agudos y las crónico-degenerativas que vemos todos los días: diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica y enfermedad anterior periférica. Además de pues, el antecedente de que hayan tenido un cuadro característico. También referenciando al paciente de la cama 1, él había tenido un cuadro característico hace años. Entonces es muy importante, y obviamente el tabaquismo, ¿no? Aparte de estos dos factores de riesgo, y hablando de poblaciones especiales, la guía enfatiza que va a haber 3 poblaciones que tenemos que considerarlas como que la clínica no va a ser lo característico, ¿no? Son mujeres, ancianos y diabéticos. Así como dicen mujeres, ancianos y niños, en vez de niños, pues diabéticos, ¿no? Siempre considerar esos 3, que su dolor torácico no se va a presentar con las características que ya vimos en el contexto de un síndrome coronario agudo, ¿no? Ya que pues ellos pueden presentar algunos otros síntomas no tan clásicos. Hablando específicamente de las mujeres, pues referían que suelen ser infradiagnosticadas y que suelen acudir más tarde a recibir atención para considerarlo. Y hablando de adultos mayores, mencionan que a partir de los 75 años tenemos que considerarlo únicamente si presenta alguno de estos: una disnea súbita, un síncope, un delirio o una caída inexplicable. Y esto pues, si lo ven en hospitalizados, pues va a ser como casi todos tienen delirio, ¿no? Pero pues también les quería compartir una anécdota. Una vez en piso, un paciente que estaba súper bien, de la nada empezó con delirio. Y pues nosotros siempre fue como de, no, pues tiene delirio. Pero el geriatra fue el que nos dijo, no, es que, pues, acuérdense, los pacientes que llegan hospitalizados, los que tienen urgencias, esos tienen delirio pues por 1000 cosas, ¿no? Por de trastornos electrolíticos, su padecimiento de base, que tiene especie cardiovascular. Él estaba totalmente sano y de la nada, pues ya se iba a ir de alta y de la nada empezó con delirium. Entonces, si tiene una presentación del delirium así que no tiene explicación, hay que buscarle. Y en este caso, pues el geriatra lo vio, lo auscultó y lo escuchó arrítmico, le pidió el electro y pues vio la elevación del delirium. Entonces, su manifestación en ese paciente únicamente fue el delirium. Entonces, por eso, en estas 3 personas, en estas 3 poblaciones, siempre hay que tener como mucho cuidado y considerarlas como que ya no se presenta de la forma que ya vimos, ¿no? Mujeres, ancianos y niños. Mujeres, ancianos y diabéticos. Y bueno, ese esquema viene en la guía de síndromes coronarios agudos. Y nomás para recalcar que sí menciona, primero, que el 80% de los síndromes coronarios agudos van a presentar dolor precordial. Aquí en el 20% estarían pues todas las presentaciones que no son poco frecuentes, de las poblaciones que ya hablamos. Y que las mujeres pues sí suelen presentar otros síntomas poco frecuentes, como mareos, síncopes, palpitaciones, dolor entre los hombros. Entonces, para considerar esas 3 poblaciones especiales. Bueno, ya por último, este algoritmo me gustó porque pues como lo clasifica muy bien cómo abordar el dolor, ¿no? Primero, una característica importante es que si se presenta un dolor de pecho que es agudo, es como hay que considerarlo hay que darle más importancia. Porque ya vemos que hay un montón de etiologías, pero pues es más fácil clasificarlo cuando se presenta de forma aguda. Entonces, si tenemos un paciente que presenta un dolor torácico de forma aguda, siempre historia clínica, antecedentes, lo que ya vimos, buena exploración y obligatoriamente el electro. Y ya con esto, pues vamos a ver si como vimos, es un origen probablemente cardíaco o no cardíaco. Entonces, si es probablemente cardíaco, lo que primero tenemos que descartar es si pues, es un infarto con elevación. Si no tiene elevación, pues ahora sí, a descartar pues, prácticamente todas las causas cardíacas y, como mencionamos, la tromboembolia pulmonar.
Pero pues sí, prácticamente son las que requieren ese abordaje por la importancia, ¿no? Y el peligro. Es por eso que así lo decidieron clasificarlo, como cardíaco, o posiblemente cardíaco o no cardíaco. Y ya por último, esta tabla viene en la guía del diagnóstico del dolor torácico y menciona varias escalas que nos ayudan a, pues digamos que dar de alta a un paciente que tiene dolor torácico, porque pues las características que mencionan son como de que es poco probable que sea de origen isquémico o que vaya a tener una complicación secundaria a eso. Entonces, todas son, estas las mencionan las 4. La que yo había más escuchado es la de Heart Pathway, está en el CALC, y estos son las cosas que consideran. Y se fijan pues, los antecedentes, los factores de riesgo y el electrocardiograma. Y lo que me gusta es que te ayuda a decidir si puedes secretar al paciente o no con un dolor torácico. Y los clasifica en 3 riesgos: bajo, intermedio o alto riesgo. Y también ahí mismo te pone, por ejemplo, si es un bajo riesgo o un intermedio que está muy dudoso, te dice tómale tromponidas en 3 horas y si sale negativa lo puedes regresar. O si de plano es un alto riesgo, dice no, hospitalízalo e interconsulta cardíaca. Entonces es una buena herramienta para que los dolores torácicos los podamos clasificar bien, o pues una forma más objetiva, ¿no? Pues porque a fin de cuentas todo lo clínico a veces puede ser subjetivo, entonces esta es una forma objetiva. Y pues prácticamente eso es todo lo que incluí, no sé si fue un poco, pero bueno, mis conclusiones: primero, las etiologías que ya mencionamos, pues mínimo conocerlas o considerarlas bien y darle la jerarquía que vimos, ¿no? Primero las cardíacas, ¿no? Eso es lo que yo creo que nos llevamos. Clasificarlo, como ya vimos, esas 3, y siempre ir descartando las que nos pueden pues llevar a más problemas, y ya después, casi por exclusión, las otras. Y pues considerar que el dolor torácico isquémico pues tiene ciertas características que ya mencionamos, y pues es importante que las repasemos, y yo creo que todo este mes cuando hagamos ingresos los vamos a repasar, pero pues siempre las tengamos en mente, y que pues recordar que el dolor torácico es el principal dato de los signos coronarios agudos, por eso siempre las tenemos que descargar con interrogatorio, exploración física y actividades diagnósticos, y pues lo que mencionamos al último de las escalas, que nos ayudan a clasificar objetivamente el riesgo y poderlo egresar. Pues hasta ahí mismo te pones riesgo a un mes en los próximos 30 días de 2%. Entonces es algo objetivo para clasificar el interés. Y no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No, nada más comentarte, yo creo que va a abarcarse todo muy bien, nada más que pues a la misma guía no te dice que ahora el dolor de torácico es más un síndrome que un dato, pues ya no es más mencionar dolor torácico, sino que tienes que decir la calidad del dolor, el acme, si tuvo tal o tales características. Entonces ya más que mencionarlo como un dato aislado, es una serie de datos. Sí, o lo que estamos mencionando, ¿no? Que un solo dato clínico pues no te va a hacer el diagnóstico y no te puedes casar con algo de que es que yo vi que si la apachurraba y le dolía no es infarto, entonces el señor del 1 no está infartado. No, ya no hace invierno. Sí, como el señor del 1, ¿no? Que a mí me dio mucha risa que acaba de ver eso y ese estudio y todo eso, y yo me presionaba y me dolía. No, entonces no es infarto. No está infartado, fuera. No, y aparte de antecedentes él tenía que era diabético, era diabético, hipertenso, y había tenido hace como en 2014 una hospitalización por un síndrome coronero que no le dio seguimiento como siempre. Estuvo un día hospitalizado y no lo vio nadie que prosperó su seguimiento. Entonces, el contexto del paciente. No, pues bien la presentación, bien estructurada. Pues ustedes van a ser los expertos en la evaluación del dolor torácico. Al final de cuentas, siempre es el primer contacto con ustedes. Entonces, todos los tips que puedan tomar, ese que nos da de si el paciente se señala con un dedo, ya desde ahí
lo estás dudando, ¿no? Si el paciente luego se lleva la mano al pecho como un signo de Levine, ahí ya te enfocas más. Siempre empezar desde tu probabilidad preferida, hacer cualquier estudio con la edad, los factores de riesgo y los datos clínicos, ¿no? Y pues sí, son las herramientas, está la de muy útil, que básicamente es lo que tienes que completar en la evaluación de un dolor torácico para clasificarlo como cardíaco, ¿no? El electrocardiograma, los factores de riesgo. Y pues sí, ante el dolor torácico agudo, no todo es infartos, también hay que pensar en las disecciones, ¿sí? Es un diagnóstico diferencial con más mortalidad y que se escapa mucho. Lo trombolizas y se te muere, ¿no? También cosas así. Puede dar cambios eléctricos, el dolor es muy similar. La TEP pues, siempre es de sospechar y buscar factores de riesgo para TEP, y que son los que pueden complicar, ¿no? El caso. Pues no, ya, lo demás lo iremos viendo ya. Muy bien. Pero todo muy bien.